Hiroki. El heredero de Infamous Episodio 1, cicatrices y chispas. El amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de la habitación de Hiroki Mori. El joven de 18 años abrió los ojos con un suspiro largo y pesado, sintiendo el mismo nudo en el estómago que lo había acompañado desde la noche anterior. No quería ir al nuevo colegio. No porque fuera tímido o inseguro, esa parte de él había muerto hace tiempo, sino porque ya sabía quiénes estarían ahí. Nao, su exnovia que lo traicionó, Ayumu su ex mejor amiga, su prima y su hermana Kanoko, y Kokujin, el tipo que lo había humillado incontables veces, y con el que ella se había ido. Se sentó al borde de la cama, frotándose la cara, intentando reunir fuerzas. Genial, primer día y ya tengo ganas de romperle la cara a alguien, pensó con amargura. Al bajar las escaleras, lo recibió un aroma dulce que lo sacó de su nube oscura. En la mesa, su abuela estaba sirviendo una torre de waffles recién hechos, dorados y esponjosos, mientras su abuelo, sentado con el periódico, le sonreía con complicidad. Buenos días, dormilón, dijo su abuela, colocando un plato frente a él. Hoy empiezas en tu nuevo colegio. Hay que hacerlo con energía. Y con buena comida, añadió su abuelo, guiñándole un ojo. Hiroki no pudo evitar sonreír un poco. Aquellos dos eran lo único que sentía como hogar desde que todo se vino abajo. Gracias, Oba-san, gracias, Oji-san, respondió, dejando que el olor y el calor de la comida suavizaran sus pensamientos por un momento. Mientras él cortaba un pedazo de waffle, la cámara de nuestra historia se alejaba lentamente de la escena familiar, dejando atrás la calidez de la cocina y desplazándose hacia las calles más alejadas de la ciudad. Allí, el ambiente era distinto. Nublado, gris y con un aire tenso. En una avenida desierta, un camión blindado avanzaba lentamente, escoltado por dos vehículos negros con vidrios polarizados. El logo en la puerta del camión no correspondía a ninguna empresa conocida, sino a un símbolo extraño. Un círculo atravesado por un rayo. Dentro, en el compartimento reforzado, no había lingotes de oro ni dinero, había una cápsula cilíndrica de acero, cubierta de cables y luces parpadeantes. Dentro de la cápsula, apenas visible a través de un cristal blindado, se encontraba alguien. Un hombre con el torso cubierto de cicatrices, respirando de forma pesada, conectado a varios tubos. Sus manos, esposadas, tenían marcas negras en forma de quemaduras. Uno de los guardias revisó un monitor con nerviosismo. Nivel de energía, subiendo. ¿Subiendo? ¿Cómo diablos? Preguntó el otro. Antes de que pudiera terminar, una descarga eléctrica sacudió todo el interior. El camión entero se estremeció. Afuera, las luces de la ciudad titilaron un segundo. La cápsula vibró, y en el cristal apareció una sonrisa débil pero inquietante del hombre encerrado. Corte rápido. Volvemos a Hiroki, que termina de desayunar, sin imaginar que ese camión y su misterioso pasajero cambiarán su vida para siempre. Hiroki salió de su casa con la mochila colgada en un hombro, el eco del desayuno aún dándole algo de calor en el pecho. El cielo estaba cubierto, como si la ciudad entera quisiera ocultarse del día que venía. Caminó hasta la parada del bus, manos en los bolsillos, sin mucha prisa. Allí, apoyado contra el poste oxidado de la señal, estaba Kenta. Un chico de su edad, cabello negro algo largo que le cubría parte del rostro, ropa sencilla y una mirada cansada que parecía llevar años encima. Hiroki, saludó con una leve inclinación de cabeza. Kenta, respondió él, algo más animado que cuando salió de casa. No sabía que ibas a este colegio. Me transfirieron ayer. Mi mamá dijo que era por mi bien, soltó, sin convicción, como si esas palabras tuvieran un sabor amargo. Hiroki sabía la historia. Kenta había perdido a su padre antes de nacer. Murió en un accidente y jamás pudo conocerlo. Vivía con su madre, una mujer que, por problemas y decisiones que nunca quiso contar en detalle, había terminado prostituyéndose. Eso, sumado a su carácter frío y sus arrebatos, había hecho que Kenta creciera en un ambiente asfixiante, donde las discusiones eran más comunes que las palabras amables. ¿Y cómo? Hiroki comenzó a preguntar, pero se detuvo, notando la expresión de su amigo. Igual que siempre, lo interrumpió Kenta, encogiéndose de hombros. Anoche estaba con un cliente y me mandó a dormir al sofá. Creo que si pudiera, me sacaría de encima como si fuera un mueble viejo. Hiroki bajó la mirada, apretando los puños. Lo siento, hermano. Tú también tienes lo tuyo, replicó Kenta, intentando medio sonreír.
Supongo que nos tocó jugar con las peores cartas. Un silencio incómodo se apoderó de la parada, roto solo por el rugido lejano del tráfico. El viento frío soplaba, levantando papeles y polvo alrededor. En ese momento, un zumbido extraño recorrió el aire. Las luces del poste parpadearon, una, dos veces. Hiroki y Kenta intercambiaron miradas. ¿Sentiste eso? Preguntó Kenta. Sí, como si algo hubiera pasado cerca. A varias cuadras de ahí, el camión blindado avanzaba lentamente, y dentro de la cápsula, el hombre encadenado sonrió de nuevo, como si pudiera sentir algo, o alguien. El bus llegó con un chirrido metálico, abriendo sus puertas neumáticas. Hiroki y Kenta subieron, pasaron la tarjeta y caminaron por el pasillo buscando asientos libres. En una de las ventanas, Hiroki alcanzó a ver por el rabillo del ojo el camión blindado que habían sentido antes. Avanzaba en paralelo a la avenida, escoltado por dos autos negros. Lo observó un par de segundos, sin darle demasiada importancia. Para él, solo era otra pieza rara en la rutina de la ciudad. Se sentaron juntos en la parte media del bus. Kenta se acomodó los audífonos, mientras Hiroki se recostaba contra el respaldo, resignado a otro día monótono en un colegio que no quería pisar. Nada más alejado de la realidad. Hiroki, dijo una voz femenina detrás de él. El joven la reconoció al instante. Un escalofrío de fastidio y un nudo de asco le subieron por la garganta. Giró levemente la cabeza, y ahí estaba Ayumu, con esa sonrisa que él siempre había considerado falsa, acompañada de otra figura que le heló la sangre. Hirashika, su prima paterna. Hiroki las miró con una mezcla de fastidio y repulsión, sus ojos endureciéndose. No solo por viejas rencillas familiares, había algo mucho más sucio detrás. Ayumu había sido una de las cómplices silenciosas en la humillación más grande de su vida. Cuando Nao aceptó una relación con Kokujin en poligamia, compartiéndolo con Ayumu como si Hiroki nunca hubiera significado nada. Hirashika, por su parte, no solo lo sabía, sino que lo celebró, haciendo comentarios a espaldas de Hiroki que todavía le hervían la sangre. Para él, verlas ahí juntas era como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Vaya, si es Swan-san, soltó Ayumu con tono burlón, subrayando la palabra como si fuera un chiste privado. Hirashika se inclinó hacia ella y susurró algo que Hiroki no alcanzó a oír, pero la carcajada ahogada que siguió le bastó para saber que hablaban de él. Kenta lo miró de reojo, notando cómo los dedos de su amigo se tensaban sobre el asiento. Ignóralas, Hiroki, dijo en voz baja. Créeme, lo intento, respondió él, tragándose las ganas de girarse y devolverles el veneno. Fuera del bus, a unas pocas calles, el camión blindado emitió un destello azul en las rendijas de su compartimento trasero. Un leve pulso eléctrico viajó por el aire, haciendo que las luces del bus parpadearan. Nadie lo notó, excepto Hiroki, que sintió un leve cosquilleo recorrerle los brazos. Hiroki mantuvo la mirada fija en el respaldo del asiento frente a él, pero en su cabeza los recuerdos ardían como brasas. Hirashika no era solo la prima molesta. Era parte activa de una traición que había dejado cicatrices profundas. Años atrás, cuando todo se derrumbó en su vida, Nao no se conformó con quedarse con Kokujin. Fue más allá, casi como si quisiera destruir a Hiroki por completo. Usó su carisma y veneno para convencer a otras personas cercanas a él de participar en su humillación. Entre esas personas estaban Hirashika y su madre, Hiraki, la tía paterna de Hiroki, así como Kaede, su propia madre. Las tres, influenciadas por Nao, habían orquestado situaciones y comentarios públicos diseñados para dejarlo como un perdedor sin valor. Fotos filtradas, rumores, burlas, todo cuidadosamente calculado para aplastarlo. La noche que más odiaba recordar, esas tres mujeres se rieron juntas mientras Nao se besaba con Kokujin frente a él, como si fuera un espectáculo. Era la primera vez que Hiroki sintió un odio tan puro que incluso le dio miedo de sí mismo. Desde ese día, la relación con Kaede se rompió para siempre. Hiroki se negó a volver a vivir con ella, y cuando su padre murió en el accidente, eligió mudarse con sus abuelos paternos. Con Hiraki y Hirashika, la cosa era igual o peor. Si las veía, las ignoraba por completo, y si le hablaban, respondía con frialdad cortante. Ahora, ver a Hirashika sonriendo como si nada, junto a Ayumu, le revolvía el estómago. Hiroki, ¿ni un saludo para tu prima?, preguntó Hirashika con fingida inocencia. Pensé que los parásitos no hablaban, respondió él sin girarse.
Kenta soltó una risa breve, pero al ver cómo Hirashika fruncía el ceño y Ayumu bufaba, se encogió en el asiento para evitar un conflicto en pleno bus. Afuera, el camión blindado volvió a emitir un pulso eléctrico, esta vez más fuerte. Unas chispas saltaron en los cables del techo del bus, y el chofer maldijo entre dientes mientras golpeaba el tablero. Hiroki sintió un cosquilleo más intenso recorrerle los brazos y la nuca, como si algo invisible lo estuviera llamando. Hiroki notó por el rabillo del ojo que el camión blindado ahora circulaba justo al lado del bus. Alcanzó a girar un poco para comentarle algo a Kenta, pero no llegó a pronunciar palabra. Un rugido sordo, seguido de una explosión ensordecedora, sacudió la calle. Un destello azul y naranja cubrió el costado del bus, y el mundo entero pareció girar en cámara lenta. El vehículo se inclinó bruscamente, el metal chirrió y el cristal de las ventanas estalló en 1000 fragmentos. Hiroki sintió el golpe del asiento contra su hombro mientras el bus volcaba, hasta que quedó de lado, inmóvil, con el sonido de alarmas y motores apagándose a su alrededor. El silencio posterior fue casi más aterrador que la explosión. Los pasajeros, aturdidos, comenzaron a moverse. ¿Estás bien?, preguntó Kenta, con un hilo de voz. Sí, creo que sí, respondió Hiroki, palpándose rápidamente para asegurarse de que no tenía heridas graves. Milagrosamente, ninguno parecía estar herido de gravedad. Entre vidrios rotos y asientos torcidos, todos fueron saliendo como podían por la puerta trasera, que se había abierto a la fuerza. Al pisar el asfalto, Hiroki y Kenta levantaron la vista, y se quedaron sin palabras. A unos metros, el camión blindado estaba volcado, con el metal del compartimento trasero retorcido como si hubiera sido aplastado desde dentro. Y de entre el humo y las chispas, 3 figuras emergían. Eran personas, pero no del todo. Sus cuerpos emitían destellos de energía, y cada uno de ellos irradiaba una presencia intimidante, como si la realidad misma se deformara a su alrededor. Hiroki sintió que su corazón se aceleraba. Los reconocía de historias, rumores, incluso de viejas noticias que siempre calificaban como propaganda exagerada. Conduits. O como los medios los llamaban ahora, con miedo y desprecio. Bioterroristas. Una subespecie de humanos con el gen del conducto, capaces de manipular elementos y energía de formas imposibles. Y esos 3, por sus gestos y el caos que acababan de causar, no parecían venir en son de paz. El primero, alto y con una chaqueta roja chamuscada, dejó escapar un halo de humo negro de sus manos, que se desvanecía y reaparecía como si quisiera escapar por sí mismo. El segundo, de complexión delgada y movimientos rápidos, tenía destellos de neón rosado en los ojos y en las venas de sus brazos, iluminando su piel como luces de neón líquido. El tercero, el que había estado en la cápsula, mostraba sus manos aún encadenadas, pero con un resplandor azul eléctrico que crepitaba como una tormenta atrapada bajo su piel. Kenta tragó saliva. Hiroki, son. Sí, respondió él, sin apartar la vista. Conduits. Uno de ellos levantó la mirada y, por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Hiroki. Y en ese momento, un cosquilleo eléctrico recorrió todo su cuerpo, mucho más fuerte que antes. Entre el ruido de sirenas lejanas y el crepitar de chispas, Hiroki escuchó algo distinto. Una voz humana, temblorosa, pidiendo ayuda. Ayuda, aquí, por favor. La súplica se ahogaba entre el humo y el metal retorcido. Hiroki no lo dudó. Corrió hacia el camión blindado volcado, esquivando pedazos de chatarra y vidrios. Oye. ¿Qué demonios haces?, gritó Kenta, siguiéndolo con el ceño fruncido. Hay alguien ahí, respondió Hiroki, sin detenerse. Al llegar al costado del camión, vio una puerta lateral arrancada de sus bisagras y aplastando a un hombre. Tenía el rostro cubierto de hollín y respiraba con dificultad. Sin pensarlo, Hiroki y Kenta se colocaron a cada lado y empujaron con todas sus fuerzas. El metal chirrió antes de ceder, liberando al sujeto. Pero Kenta, aún agachado, notó algo que le heló la sangre. El hombre herido, estaba absorbiendo humo del aire, como si éste fluyera directamente a sus pulmones y lo fortaleciera. Hiroki, dijo con un tono grave. Es un bioterrorista. Antes de que pudieran reaccionar, el retumbar de motores se acercó. Los vehículos blindados que escoltaban el camión estaban volviendo, y rápido. El hombre, al escucharlos, abrió los ojos con un terror casi animal. No, no me van a encerrar otra vez, susurró.
En un impulso defensivo, levantó una mano y disparó una bala de humo comprimido directamente hacia Kenta. Este, con reflejos afilados por la adrenalina, logró agacharse justo a tiempo. El proyectil impactó contra el suelo, liberando una nube oscura que se disipó lentamente. «Oye. Tranquilo», gritó Hiroki, agarrando la muñeca del hombre para evitar que disparara de nuevo. En el momento en que su piel entró en contacto con la del bioterrorista, todo cambió. Un destello atravesó la mente de Hiroki, y en un parpadeo, no estaba en la calle. Imágenes caóticas inundaron su visión. El hombre corriendo por callejones oscuros, perseguido por agentes armados. Celdas subterráneas, rejas electrificadas y gritos de otros prisioneros. Un símbolo pintado en rojo. El mismo círculo con un rayo que Hiroki había visto en el camión. Una voz femenina, desconocida, susurrando. Él es la clave, protégelo. El flujo de recuerdos fue tan abrumador que sintió como si su cabeza fuera a estallar. De pronto, volvió a la realidad, solo para darse cuenta de que él estaba de rodillas en el suelo, y el bioterrorista caía hacia atrás, inconsciente. Hiroki, con la respiración agitada, sintió un hormigueo eléctrico recorrerle el cuerpo entero, como si algo dentro de él hubiera despertado. Kenta lo miraba con mezcla de preocupación y confusión. «Hermano, ¿qué demonios fue eso?». Antes de que Hiroki pudiera responder, las luces azules y rojas de los vehículos blindados iluminaron la calle, y el sonido de botas pesadas comenzó a acercarse. Hiroki miró a Kenta con los ojos abiertos de par en par mientras el pulso eléctrico que sentía recorría su cuerpo. Sin pensarlo, tomó a su amigo de la mano y, en un parpadeo, ambos comenzaron a desvanecerse en humo, como si la realidad misma se plegara a su voluntad. «¿Qué carajo es esto?», exclamó Hiroki, mientras sentía su cuerpo transformarse en partículas etéreas. Kenta, sorprendido, apenas logró sujetarlo. «Espera. Eres un...», empezó a decir, pero las palabras se quedaron cortadas por la incredulidad. «No lo soy», respondió Hiroki con un hilo de voz, confundido. «No sé qué pasó». En ese momento, entre el humo, ambos divisaron algo. El conductor que habían ayudado corría por un callejón cercano, con las manos temblando mientras miraba hacia atrás. «Oye, vuelve aquí», gritó Hiroki. «Arregla lo que me hiciste». El hombre, con un movimiento ágil y casi inhumano, desapareció de la vista, se metió en un conducto de ventilación en la pared del callejón. Sin dudar, Hiroki tomó la mano de Kenta nuevamente y ambos se lanzaron a los conductos, atravesando la estrecha tubería envueltos en el humo que los cubría. «No vuelvas a hacer esto», gritó Kenta, jadeando mientras corrían por el laberinto metálico. «Podríamos morir». Hiroki solo asintió, sin decir palabra. Sus ojos brillaban con un destello eléctrico y su respiración estaba agitada, mientras avanzaban por el conducto con rapidez, siguiendo al misterioso conductor y sin entender del todo qué estaba sucediendo con sus poderes. El sonido de la ciudad se volvió distante, y la adrenalina los impulsaba, haciendo que cada movimiento se sintiera pesado y urgente. Todo parecía indicar que esto era apenas el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Hiroki corrió por los conductos, esquivando curvas y tubos oxidados, mientras el conductor seguía delante de él. Respiraba agitado, con un brillo eléctrico recorriendo su piel, pero no pensaba detenerse. «Kenta, rodea el edificio y atrápalo por otro lado», gritó Hiroki entre el humo. «Así será más fácil». «Nos vemos», respondió Kenta, saltando por una ventana lateral y desapareciendo alrededor del edificio. Hiroki continuó su persecución por los conductos, concentrado en el objetivo. Finalmente, logró alcanzarlo y sujetarlo. El conductor, sin perder tiempo, se colocó encima de él, y de inmediato Hiroki sintió el flujo de recuerdos inundando su mente. Vio la vida del hombre. Infancia difícil, conflictos familiares, primeras señales de su poder, hasta su arresto y los experimentos que sufrió en prisión. La memoria era abrumadora, mostrando cada detalle con un realismo que casi lo mareaba. «Estuviste en mi mente. Te vi», dijo el conductor jadeando, sorprendiendo a Hiroki. «Yo pensé que tú estabas en la mía», respondió Hiroki, tambaleándose bajo la fuerza del hombre. El conductor lo empujó con fuerza, separándolos un poco, y su voz sonó firme y grave. «Escucha, chico, ahora eres un conduit». Hiroki parpadeó, confundido. «Yo. No, no puedes arreglar esto». «No es algo que se pueda arreglar», replicó el conductor.
La luz te va a cazar. Escóndete y huye. Dicho esto, el hombre atravesó una puerta al final del pasillo. Hiroki, sin pensarlo, lo siguió, pero al abrirla, lo que vio lo dejó helado. Varios carros blindados estaban alineados, y un grupo de soldados uniformados rodeaba al conductor. Pero no era el hombre que habían seguido. Estaba convertido en concreto, inmóvil, como si su cuerpo se hubiera endurecido al máximo. La luz del sol reflejaba su piel gris y quebradiza, y el silencio que se creó a su alrededor era aterrador. Hiroki tragó saliva, retrocediendo un paso. La realidad se volvía más clara y aterradora. Ahora él también estaba marcado, y la DUG no se detendría ante nada para capturar a todos los conduits. El corazón le latía con fuerza mientras el peligro lo rodeaba por todos lados, y el aire estaba cargado de tensión, electricidad y miedo. Hiroki respiraba agitado, sus ojos recorriendo los carros blindados y los soldados que rodeaban al conductor convertido en concreto. De repente, una voz femenina surgió desde algún lugar elevado, clara y fría, cargada de desdén. Oh, Henry, estoy decepcionada. Hiroki frunció el ceño, tratando de ubicar de dónde venía la voz. Bien, lo atrapamos. No, yo me encargué de ese malvado conductor por ti. Buen trabajo, gente, respondió un tono masculino, seguro, aunque Hiroki no lo reconocía. La chica soltó una risa corta, sarcástica. Bioterroristas. Hiroki sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella voz no solo era autoritaria, parecía conocer todo sobre la situación y los bioterroristas. Su tono tenía la misma precisión y crueldad que había escuchado en viejas transmisiones y reportes del juego, dejando claro que no era alguien con quien quisiera enfrentarse directamente. El rubio frente a ella, seguro de sí mismo, parecía disfrutar de la escena de control, mientras la mujer, firme y amenazante, mantenía la presión con su voz como un arma invisible. Hiroki se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle who's just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder.